Pues mira, como les decía, yo no soy de orientación conductista, pero el conductismo es aplicado en diferentes contextos, desde la parte clínica hasta el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, en la práctica clínica se sabe que la terapia conductista tiene buenos resultados, por ejemplo, respecto a las toxicomanías, respecto al tabaquismo, alcoholismo, y cuando la gente desea eliminar ciertos comportamientos asociados a factores externos, ¿sí? Por ejemplo las fobias, ¿sí? Entonces hay una serie de estrategias. Por dar un ejemplo, la de sensibilización sistemática, que consiste en exponer a la persona al estímulo que le genera la respuesta no deseada, pero de una manera gradual, para que esa habituación al estímulo entonces disminuya la respuesta. Te doy un ejemplo: a usted le da miedo a las arañas, entonces empieza viendo un dibujo de una araña, ¿sí? Luego le muestran un muñequito de una araña de color fucsia, que es muy raro. Luego le muestran un muñequito de una araña ya negro. Luego ya ve videos sobre arañas. Y así poco a poco, hasta que ya puede estar en presencia de una araña y no va a tener la respuesta orgánica que le generaba pues los problemas, como la fobia, ¿no? Es decir, no va a entrar en un estado de ansiedad, sino que ya, como está acostumbrado, ya es desensibilizado. Sigue el modelo conductista del empleo. Ahí es donde aparece. Digamos que no. La escuela conductista nace más desde la biología, desde las ciencias naturales, con una herencia pues de la ciencia positivista natural, donde todo fuera comprobable, fáctico, que todo se pudiera acceder a través de la comprobación, de la experimentación. Pero entonces aquí hay algo complejo respecto al conductismo, aquí hay una tensión, un dilema, y es que ellos no explican ninguno de los funcionamientos internos, ni a nivel orgánico, ni desde una comprensión del orgánico, ni tampoco desde una comprensión de lo psíquico, ¿sí? Suponiendo que fueran dos cosas aparte. No es mi opinión, pienso que es un solo sistema. Sí, pienso que es un solo sistema, con diferentes niveles de análisis. Podemos ver cómo sucede una idea a nivel neural y podemos describirla a nivel fenomenológico, es decir, la experiencia que tiene la persona sobre esa idea. Pero a los conductistas no les interesa la idea, porque eso no se puede observar. ¿Me hago entender? Y bajo ese concepto, ¿tú qué les piensas? interesa saber cómo este estímulo se relaciona con esta respuesta. Por asociación, esa es como la operación básica del conductismo: asociar un estímulo a una respuesta. Yo tengo diferencias con esa teoría, pero no dejo de reconocer su aplicabilidad, ¿sí? Digamos que es bastante efectiva para algunas cosas. Pero vamos, por ejemplo, al caso de la fobia. Nosotros, desde un enfoque conductista, no nos va a interesar nunca saber cómo es que esta persona desarrolló ese miedo a las arañas. No nos interesa saber cómo. Tampoco nos interesa saber por qué. Lo que nos interesa es que las conductas relacionadas con las arañas desaparezcan. Eso es lo que hace la terapia conductista. Propicia la aparición de unas conductas o la desaparición de otras. Intentándolas como... a través del reforzamiento. A través del reforzamiento positivo o negativo. O del castigo, en algunos casos también, como es en la escuela. Sí, en la escuela se aplican todos. Que se les dice, o sea, el profesor hace todos. Ajá. Profesor hace todos. Entonces, si se porta bien, saca 5. Y si se porta mal, saca 1 y le llama a la mamá para que le meta una pela. ¿Cierto que así era la escuela? Sí, ¿sí, no, así muchacho? era. Entonces está el reforzamiento positivo, el reforzamiento negativo y está el castigo. No sale a descanso. Castigo. Si sigue hablando, no sale a descanso. Que no tiene que ver con el condicionamiento operante, que es el que
necesita un refuerzo, o sea, Ajá, o un sea, hay un tipo de estímulo, refuerzo. una respuesta y un reforzador. un Y un tipo de reforzador. Ajá. estímulo sí, como premio o algo para Ajá. probar un- Generalmente se les da respuesta. galletitas, se les Entonces, propone un todo solecito. esto se desarrolló a partir de experimentos con animales, que después se hicieron experimentos también con personas, y entonces todo parte de un principio, y es que no importa lo que está sucediendo allá dentro de un organismo. Sabemos que entra un estímulo Y sale otro. y por acá sale una respuesta. Pero aquí adentro no sabemos qué pasó, lo cual es mi diferencia con el conductismo, porque a mí sí me interesa mucho saber qué pasó allá adentro. ¿Qué No, pasó y adentro? es ¿Cuál por lo es menos cuando- la profundidad? Adentro de la famosa caja negra. Esa es la caja negra. Esa es la ¿Habían oído caja hablar de negra. la caja negra? Ajá. No. ¿No habían oído hablar de la caja Sí, negra? yo sí la he leído. Esa es la caja negra. La caja negra. La caja negra es un espacio donde ocurre algo para Pero que no se se genere la sabe lo que reacción, hay. pero no nos interesa. No nos interesa. Solo interesa la red. No nos interesa qué pasa allá adentro. Lo cual es muy chistoso porque estudiamos psicología. Digamos que el conductismo llega a ser una escuela psicológica, pero exclusivamente de la conducta. No alcanza a abarcar todo lo que entendemos como comportamiento o como psiquis, no llamamos como psiquis. ¿Sí? No desarrolla una teoría en sí del funcionamiento cerebral, no desarrolla en sí una teoría del funcionamiento psíquico o del aparato psíquico. Que digamos las teorías cognitivas iban un poco más allá, pero vienen también de la misma tradición conductista. Otro principio es el funcionalismo, es decir, lo que persigue el conductismo es que esto funcione, que la terapia funcione, que si yo quiero dejar de fumar y voy al psicólogo y el psicólogo me ayude y yo deje de fumar. Y en eso son muy efectivos, porque la terapia orientada a la conducta es muy directa, a eliminar aspectos específicos o a promover otros aspectos específicos de la O conducta. sea que el ser humano, o sea, en todas las actividades que hace diario, está aplicando lo conductual. En nuestra sociedad, yo les decía, es que una teoría no se crea de la nada, ni es un señor muy inteligente allá en un laboratorio que se ha leído muchos libros y entonces hace ta. No, eso tiene un contexto social, un contexto histórico. Es decir, las teorías aparecen en momentos de la historia y en ciertas sociedades donde esa teoría tiene un valor social y un valor científico. Entonces digamos que el conductismo aparece en una sociedad que estaba en ese momento orientándose fuertemente al funcionalismo, es decir, a maximizar los procesos industriales, a maximizar o a capacitar a la sociedad para expandir su capacidad de producción. Es donde se están empezando a automatizar las fábricas, ya, o sea, todos los esfuerzos están orientados a la parte productiva y a la expansión industrial. Usted no veo Ah, sí, eso es muy valioso, porque te sirve para manejar trabajadores, por ejemplo. Sí. Te sirve para, o sea, uno de sus principios es el funcionalismo, que eso funcione. A mí no me importa cómo, pero que funcione. Yo no sé qué pasa ahí, pero yo le hago así y ella levanta la mano. Y yo lo que necesito es que levante la mano del botón que está ahí para que la máquina haga esto. Entonces, dar un ejemplo muy burdo, pues, un ejemplo muy tonto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, con teorías económicas como el Fordismo, que planteaban una estructura de la industria y de la producción y los aspectos humanos relacionados con la administración de los recursos, con la efectividad de un entramado industrial para producir algo, ¿verdad? Entonces, una teoría de estas coge mucha fuerza y de hecho eso fue lo que sucedió. En Estados Unidos se fortaleció mucho y se desarrolló de manera que, digamos, hay mucha gente todavía que está metiendo ese cuento. Ya en la parte terapéutica, yo sí lo digo, tiene una efectividad muy interesante, como ya en la parte de intervenir
es muy interesante desde mi punto de vista. Hay gente que es muy así con el conductismo, hay otros que son así. Abrazaditos. Yo digamos que me parece que es útil. En determinado momento puede ser útil, ya en la parte clínica. Y te puede ayudar para resolver problemas muy puntuales y ayudarle en realidad a una persona, como volvemos al mismo ejemplo, la fobia. Resulta que es que esta señora no puede ni salir de la casa pues porque ya no puede ver una araña por ahí, una araña porque ya Le da algo. ataque de le da un pánico, infarto. ataque de pánico, ¿sí? Y entonces no puede respirar bien, y entonces siente que se paralizan las piernas, y entonces empieza la sudoración fría, mareos, le va la luz por una arañita. Entonces uno dice, bueno, no sabemos cómo llegó hasta ahí. Tal vez al terapeuta y al paciente en ese momento les interese conocer el cómo y el porqué de eso. Pero mientras lo van conociendo, le pueden ir ayudando a la señora a tener una mejor calidad de vida a través de una terapia cognitiva conductual, o de una terapia conductual, o de una terapia de reforzamiento, o una terapia de sensibilización sistemática. Intentando aplicar como que la persona... Que es muy aplicado, porque es que es eso, es muy aplicado, es muy aplicado. Entonces de pronto la señora sí quiere resolver su nudo que tiene allá en la cabeza sobre el tema de las arañas y cómo desde la niñez en su relación con sus padres, sí, desarrolló una fobia por una desviación de su energía libidinal hacia un objeto. Hacia un objeto. Al conductismo le interesa eso, le interesa que ella no le dé pánico cuando está viendo la araña. ¿Te sirve? De alguna manera sirve. ¿Qué sucede? Y cómo lo veo, de la experiencia que he tenido pues en clínica. Ya pues les cuento, actualmente no trabajo en la parte clínica, pero ¿cómo lo veo yo? Muchas veces eso sirve, pero entonces la raíz del problema está en otro lugar, no es solamente la conducta. Una serie de elementos históricos de la persona que lo han llevado a desarrollar ese tipo de conducta. En este caso, en el caso del ejemplo, es una fobia, aracnofobia. Pero resulta que entonces yo le quito la fobia por las arañas, pero como la raíz del problema sigue ahí, y desde el punto de vista de la conducta, yo no la voy a ver. Sí, porque es un conflicto que tiene raíces por allá en el inconsciente. Estamos ya hablando de otra teoría, ¿no? Como yo no me metí hasta allá a solucionar esos asuntos, entonces resulta que esa raíz de ese problema va a buscar otra ruta, otra vía de escape y va a generar otros síntomas. Solucioné este, pero entonces no aparece otro síntoma. Y en muchos casos sucede así. Entonces, también es parte del terapeuta y de su capacidad de análisis, de su capacidad crítica y de su capacidad clínica, saber hasta qué medida una terapia conductual va a permitir una cura real o va solamente a hacer una cura de un síntoma. Pero sí puede dar la cura real. Yo no Pues sé algo si que es de, está- no sé, porque es que esa es una de las críticas fuertes que se le hace al conductismo, y es que la vida humana, la psiquis humana, Es muy complejo. la mente es algo muy complejo para reducirlo únicamente a la conducta. ¿Sí? Hay toda una serie de procesos de pensamiento, hay toda una serie de procesos de emoción, toda una serie de procesos sociales que son complejos y que desde todos esos ámbitos de lo que es el ser humano alteran la conducta. ¿Alguna vez has usado la teoría de Sí la he usado. Soy profe, entonces digamos que estamos obligados a usarla porque ponemos una calificación, que es una forma de reforzamiento. Un reforzamiento positivo O negativo. Nos da la posibilidad Desde de ambos movernos lados. ahí entre lo positivo y lo negativo. Sí, lo que yo les decía ahorita, se portó bien, sacó 5, se portó mal, sacó 1. Y aparte de eso, no Pues sale a yo- descanso. Entonces también... Entonces, sí, actualmente sí lo uso por obligación, porque soy profe. Entonces en la escuela regular vos pones calificaciones y eso viene del conductismo. Si nosotros tuviéramos una escuela, digamos, más humanista, no pondríamos notas, nos enfocaríamos en la persona y en si la persona aprendió y cómo lo demuestra y cómo lo aplica en su vida. Pero nuestra escuela viene de la tradición conductista y le ha costado mucho a la escuela, a los propios, salir de aquí de ese esquema. Yo creo que todos ustedes recuerdan, los profesores que uno estudiaba era porque le tenían miedo. Sí, porque es que esa es muy cuchilla, ¿no? Sí.
Entonces, de hecho, ese tema de la calificación es una forma de reforzamiento, como les decía, se mueve en todo el rango del reforzamiento de lo positivo hasta lo negativo. Entonces no hay, por ahí lo aplico, por ahí lo aplico. También cuando trabajaba en la, digamos, en la clínica, atendiendo consulta y todo eso, en algunos casos lo llegué a utilizar. Por ejemplo, una persona que diga, no, es que quiero dejar de fumar. De entrada, una persona que fuma es una persona que tiene un cierto grado de ansiedad. Pero a esta persona no le interesaba sanar su ansiedad, curarse de eso, no. Ni siquiera sabía que era ansioso. Él quería era dejar de fumar. Yo como cuando uno es psicólogo tiene un complejo que es el de Mesías, ¿no? Quiere salvar a todos, que todos estén bien. Yo para eso estudié esta carrera tan bonita, para servir de la humanidad. Entonces yo le decía, pero es que ese problema tuyo tiene otra raíz, no, pero quiero dejar de fumar porque a mi mujer no le gusta. ¿Qué necesitaba esa persona? Eliminar una conducta. Hicimos un proceso con él y le funcionó. Y ya, no sabemos por qué era ansioso, tampoco a él le interesa dejar de ser ansioso. Ya aprendió a convivir funcionalmente con esa ansiedad. Sí. Pero serán las ansiedades, digamos, si una persona tiene una ansiedad a fumar, o sea, Esa es una adicción. Eso, Una adicción al cigarrillo. Digamos, si ese tipo de ansiedad, como usted dice, no quiere conocer, no quiere eliminarla de raíz, o sea, no quiere entender de dónde viene, no puede cambiar, Mira, es digamos, muy interesante. por otra adicción. O sea, por otra- Sí, es muy interesante porque como la adicción se generó fue a partir de una estructura de personalidad, una forma de ser que tiene este señor. Entonces es muy probable que él haya dejado de fumar, pero desarrolle otro tipo de adicciones porque él Eso tiene es personalidad adictiva. Y eso va más allá de la Pero conducta. en el conductismo, claro, estamos hablando de personalidad. La personalidad no se puede ver, no la puedes medir, no la puedes grabar en una cámara. La Esa personalidad es un debería ser concepto bastante bastante complejo. Al conductismo no le interesa la personalidad. No es una teoría de la personalidad. Sí. Tiene unas aplicaciones clínicas, pero básicamente es una teoría de la conducta, es decir, del comportamiento observable, medible. Porque como les decía, viene de la tradición de las ciencias naturales, aplicado pues al ámbito ya de la conducta humana, que es pues, digamos la psicología o el comportamiento humano, pero desde mi punto de vista no resuelve el conductismo los aspectos fundamentales o como más gustosos, más bonitos de lo que es La psicología. en sí. Es muy aplicado, sirve mucho, sí, pero no resuelve. Ese es mi punto frente a él. Usted al principio nos decía que su enfoque es el psicoanálisis. Sí, por la escuela donde Sí. estudié. Yo quería saber si usted desde pues, sus estudios y lo que lleva a su carrera piensa que el psicoanálisis tiene, o sea, puede, digamos, darse la mano con el conductismo o son muy diferentes. Si van ligados. Eso, sí van ligados al conductismo. Yo creo que es precisamente, bueno, no es que sea contrario, son dos escuelas muy distintas hablando de dos cosas muy distintas, ¿sí? Es como, ¿cómo te lo explicaría? Sí, precisamente está interesado es en la caja negra. Precisamente está estudiando es la caja negra, lo que no quiere estudiar el conductismo es lo que está estudiando el psicoanálisis. Y precisamente lo que el psicoanálisis encuentra son un poco de cosas muy oscuras, muy profundas en la estructura de la mente, que eso ni siquiera aparece para nada, o sea, no tienen como un punto de donde se puedan encontrar, al menos teóricamente. No sé si de pronto habrá algún desarrollo a nivel clínico o en la parte aplicada donde confluyan las dos teorías, pero desde mi punto de vista yo creo que es muy difícil porque yo digo, a mí no me interesa lo que pase aquí, sino lo que pasa antes y pasa después. Y el otro dice, a mí no me interesa ni lo que pasa acá, ni lo que pasa acá, sino lo que está pasando aquí, allá adentro. ¿Nos puede dar un ejemplo del conductismo en la vida cotidiana? Ah, la mamá, la chancla. Ahí está, ¿sí o no?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un refuerzo negativo. No es condicionamiento negativo. Operante. No, es que Un un refuerzo. castigo. Ah, eso, gracias. Un castigo. Una conducta mía genera una respuesta de dolor. Un chancletazo. ¡Pa! ¿Sí? Otro. Y si cumplo la meta y vendo tantas Coca-Colas, entonces me dan una comisión. Reforzamiento positivo. Entonces yo hago lo que tengo que hacer y lo hago muchas veces y entonces de tanto hacerlo me pagan, recibo un pago. Es el conductismo está muy bien en la sociedad capitalista. Negativo, entonces. Sí, un reforzamiento. Ah, entonces es cuando yo no hago, entonces recibo el premio. Ah, Ya, es para eliminar, es negativo, yo recibo. O sea, como por decir, hay una sopa y está el seco. Y no me gusta, entonces si yo me como el seco no me puedo comer la sopa. Es como... Él es así, y no quiso dejar de fumar por él, y sino por la porque manera, ni porque tampoco no sabemos quiso. por qué él cogió el cigarrillo y no cogió Porque el reforzamiento negativo de la nada de eso mujer. nos interesa porque eso ya es como que- una persona y a nosotros nos interesa es un organismo. Dicen que cuando una Empezando por ahí, el objeto de estudio para ¿cómo se llama? El conductismo es el organismo, porque estamos hablando desde las ciencias naturales. Entonces, ¿cómo es que un organismo recibe un estímulo externo y a partir de ese estímulo emite una respuesta de conducta? Por eso dicen que cuando, digamos, una persona con una adicción tiene también que ver los antepasados, sus genes o cosas así, ¿no? ¿Tiene nada que ver? O sea, lo que ya lo trae de la generación. De generaciones Bueno, pasadas. ahí no sé cómo sea desde el punto de vista conductista, no sé cómo se aborde ese tema de la genética. No sé, la verdad no Es el psicoanálisis. entiendo. Ah, bueno, desde ahí eso es Y un uno poquito más puede complicado. abordar a cualquier tipo de conducta a través de la física. Sí. O sea, puede concebirla. Pues mira, es que esas teorías que son tan centradas en lo biológico y dejan de lado aspectos culturales, digamos que se quedan cortas, igual que las teorías que son 100% sobre el tema cultural y desconocen toda la parte biológica humana. Partamos del hecho de que nosotros somos 100% biológicos y 100% culturales. Sin alguno de los dos elementos no hay hombre, no hay ser humano. No hay psiquis como la conocemos. Así como tu mamá te heredó los rasgos, digamos, el color de los ojos, o el color de la piel, o el color del cabello, así culturalmente también te heredó un lenguaje, una religión, una creencia, unos intereses, una forma de comportamiento de acuerdo a tu género. Pero eso no lo heredaste genéticamente, lo heredaste culturalmente. Sí, porque si por ejemplo fueras una mujer Matsés del Amazonas, entonces no utilizarías el cabello como lo utilizas ahora, largo. ¿Sí? Entonces seguramente te habrías perforado la nariz y te habrías perforado las orejas y tendrías unas joyas ahí que utilizan ellos. Seguramente te habrías escarificado la piel y tendrías unas cicatrices y eso sería muy bello y muy atractivo para los hombres de tu tribu. ¿Sí? Pero si lo hicieras ahorita y te vistieras como una Matsés y a teta boleada y todo así como andan ella ya, pues entonces a nosotros nos parecería rarísimo porque somos de otra cultura. Sí. Entonces, eso lo heredaste no genéticamente, sino culturalmente, pero también es una herencia. Entonces, esos dos aspectos entran a debatir. no es que debatan, a todo lo contrario. Es como una sinergia que se genera entre lo biológico y lo cultural y que da lugar a las personas como las conocemos y en tanta variedad. ¿Sí? Históricamente la cultura también va cambiando. No, porque seguramente si hubiéramos nacido hace 70 años, ustedes no estarían estudiando porque son mujeres. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Solo los varones mayores de 24 años que demostraran inteligencia, buen juicio y capacidad económica podían entrar a estudiar. Y eso era algo cultural, y así era, y eso era lo bueno, y eso era lo verdadero, y eso era real. Ahora pensar que saquen una ley así es una locura, Y es un eso- atropello, estaría en contra de un poco de normas y de
y de derechos y de aspectos de la dignidad humana que hasta ahora nosotros en nuestro proceso de evolución como cultura, como sociedad los encontramos. Y esas son conductas que nosotros traemos. Entonces la raíz de nuestra conducta lo que nos brinda la sociedad. está muy relacionada con lo que heredamos de la sociedad y con lo que heredamos genéticamente. Hay estructuras orgánicas, cerebros que tienen, cerebros no, ni siquiera el cerebro, porque es que el cerebro es la mitad, la otra mitad es el resto del cuerpo, o sea, todo funciona junto. Entonces, digamos, hay personas, hay sujetos que en determinado momento desarrollan una serie de conductas que pueden ser incluso patológicas, pero yo pienso que la psicología sí debería interesarse por las causas de eso, los orígenes de esas conductas, no solamente por saber cómo moldear la conducta, sino saber cuál es la raíz de esa conducta, de dónde viene el comportamiento de, por ejemplo, vamos a un caso extremo, un asesino en serie como Wilfredo Garavito. Nosotros nunca vamos a poder hacer que Garavito elimine esa conducta patológica de agredir sexualmente a los niños y asesinarlos. Nosotros no podemos elaborar un sistema técnico de reforzamiento para que él deje de hacer eso, porque es que la raíz de eso es muy profunda, en aspectos muy misteriosos, yo diría misteriosos de la mente. Sí, en aspectos muy profundos. Nosotros tenemos un niño autista que se golpea con la pared y entonces empezamos a hacer todo un sistema de reforzamiento para ayudarle al niño con eso, pero sigue siendo un misterio el autismo para nosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos una niña muy pequeña que se autoagrede, se lacera, qué sé yo, se corta, y es muy chiquita. Entonces digamos que tiene unos rasgos de esquizofrenia infantil, y eso también es un misterio, nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo. Digamos que el conductismo nos puede servir para brindar un cierto bienestar a esa persona, porque tampoco se trata de decir que no sirve y que eso no es psicología y que eso es inhumano y que eso solamente persigue unos fines pues productivos. Digamos que en determinado momento el conductismo sí fue así, perseguía unos fines, o sea, desde la parte productiva vieron que eso funcionaba, ¿sí? Que eso sí funcionaba, entonces lo aplicaron y claro, funciona y les ayuda a producir. Pero digamos que el conductismo no es solo eso, también es, en serio tiene unos desarrollos científicos bien fuertes. Y no solamente es de lo básico que estamos hablando aquí, sino que lo han venido desarrollando también sobre esa teoría. Claro, tiene que Luego pues ya nosotros para finalizar queríamos darle las gracias por sacar unos minutos de su tiempo para poder ayudarnos, explicarnos y sacarnos de dudas que nosotras teníamos. Y más que esto amplió pues mucho nuestro conocimiento. Bueno, es con mucho. Yo les hago una invitación a que no tomen su carrera como algo simplemente profesional. En realidad es una gran ciencia la psicología. Gracias. Pero hoy en día hay psicólogos muy malos. En serio, la psicología es muy buena, pero hay psicólogos muy malos. ¿De qué clase de psicólogos quieren ser ustedes? Espero que de los buenos. Para hacer eso, como en cualquier carrera, se requiere bastante estudio, disciplina, esfuerzo. Y tener sobre todo mucha curiosidad de querer conocer más, de querer conocer cada vez más. Entonces, muchas gracias a ustedes.